tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de jueves de Debate 22. Hoy nos visita aquí en el estudio Brian Avelar, quien es periodista salvadoreño y como muchos otros colegas ha tenido que abandonar su país pues por amenazas diversas. Varias ocasiones ha salido y regresado a El Salvador, pero esta pues parece ser un momento complejo y definitivo para él y ha encontrado exilio aquí en México. Y la invitación es para hablar de varias cosas, sí, desde luego lo que está sucediendo en este momento en El Salvador, desde que el polémico presidente Nayib Bukele tomó posesión como presidente y luego se religió, y particularmente por la política de mano dura que ha llevado a cabo al encarcelar a miles de pandilleros que durante años los han mantenido a El Salvador en vilo. Pero vamos a hablar también, y esto a propósito de una reciente investigación que Brian junto con otros periodistas salvadoreños han hecho, de lo que a su paso dejó la violencia en ese país y de lo que no se habla para nada. Una crisis de desapariciones, de miles de muertos y pues cuyas familias piden justicia sin que desafortunadamente sean escuchadas. Así es que déjenme darle la bienvenida a Brian Avelar. ¿Cómo estás, Brian? Bienvenido. Te agradezco por estar aquí. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Muy brevemente, si me falta algún medio me lo dices porque tú eres colaborador de varios medios, Factotum, que es un medio independiente en El Salvador, también has colaborado en Vice, en Inside Crime, en El País, en The Guardian, en fin, tienes una larga trayectoria investigando temas de violencia, de crimen y recientemente pues has puesto un pie en el tema también de la migración. Bienvenido. Muchas gracias, Jacaranda, gracias por el espacio y gracias también a todos los televidentes de Debate 22. Sí, soy periodista salvadoreño, soy freelance, trabajé durante 5 años en un medio de investigación salvadoreño, pero desde hace 2 años y medio soy freelance y pues también casi desde ese mismo tiempo, digamos, estoy trabajando en buena medida en la frontera sur de México, pero sin dejar, digamos, de trabajar en El Salvador, un poco también Honduras y Guatemala. Entonces, digamos que ahora me he pasado a cubrir la región. Y sí, me especializo en temas de violencia. Yo he trabajado temas de pandilla durante los últimos 8 años. Me he dedicado a entender, a estudiar las pandillas en El Salvador y en Honduras. Y pues ahora, digamos, estoy tratando de entender el fenómeno de la migración desde la frontera sur de México, donde convergen, digamos, el resultado de la crisis mundial casi que estamos atravesando en este momento. Sí, en Tapachula. Gran investigación, ya nos contarás, pero déjame empezar por eso que decía yo hace un instante. ¿Cómo llegas a México? O sea, eres un periodista que encuentra de alguna manera exilio, ahora al parecer ya puedes regresar a tu país, pero no ha sido sencillo. ¿Por qué llegas a México y por qué saliste a El Salvador? Sí, yo justamente el 6 de abril de hace 2 años estaba reporteando, de hecho en una zona rural de El Salvador, cuando de pronto me empiezan a llegar varias notificaciones de mis amigos que me dicen que pues están viendo algo grave, digamos, en redes sociales. Justamente acaba de empezar el régimen de excepción. Estaban capturando a un montón de gente en las calles, a miles de personas sin casi que ningún motivo, solo por verse nerviosas o sospechosos, capturaron a cientos y quizá miles. Y en ese momento me empiezan a informar mis amigos que habían visto que en redes sociales e incluso en algunos diarios, en el diario oficialista, digamos que se llama Diario El Salvador, que es un periódico pagado por el gobierno de El Salvador, de hecho se financia única y exclusivamente con recursos públicos, ya me habían hecho notas sobre que yo supuestamente era pandillero y que yo tengo un hermano líder de la pandilla. Entonces empiezan a levantarme, digamos, esa serie de calumnias y además el noticiero, digamos, oficialista también, Noticiero El Salvador, pues empieza, digamos, a difundir esta información falsa, porque decían que yo soy pandillero y que además tengo un hermano líder de la pandilla cuando yo ni siquiera tengo hermanos. O sea, fue una total mentira. Pero en aquel momento consideramos que esto era grave. No es la primera vez. Una advertencia. Sí, no es la primera vez, digamos, que me hacían esta serie de calumnias a través de redes sociales. Incluso el presidente mismo se ha dedicado a difamarme y a difamar a otros colegas también, así como el presidente del Parlamento salvadoreño, un montón, digamos, de diputados y de funcionarios públicos que se dedican a atacar a los periodistas en El Salvador. Pues ya me habían señalado, digamos, de este tipo de cosas por el trabajo que yo he hecho sobre pandillas, sobre investigación de cómo las pandillas han asediado y desangrado a la población salvadoreña.
Entonces, en ese momento yo veo que es un peligro, digamos, inminente, y yo tomo la decisión de salir del país, de mi país, y pues me refugio, digamos, en México durante aproximadamente unos 11 meses, que permanezco sin poder ir a mi país, sin poder regresar, digamos, por el peligro inminente, el peligro latente que en ese momento existía. Básicamente era una noticia criminis, digamos, en la que, aunque fuera falsa, medios salvadoreños estaban diciendo que yo tenía un vínculo, digamos, con las pandillas, y pues eso significaba un potencial peligro. Cuando yo mismo vi cómo capturaron a gente, a jóvenes por solo tener un tatuaje de una calavera, digamos, o de cualquier cosa. Entonces, paso 11 meses aquí, y en esos 11 meses, pues yo soy un reportero, yo necesito reportear, estar en el terreno, entonces creo un proyecto para irme a la frontera sur de México, y entonces empiezo a reportear allá. A los 11 meses puedo volver a mi país, regreso, y pues digamos que todo ha fluido con calma. La verdad, yo ahora mismo ya he ido y regresado a mi país bastantes veces. No me considero ahora mismo un exiliado, digamos, pero sí un periodista que está Atento. en la mira, En la digamos, mira. en la mira, como varios de mis colegas también, colegas del Faro, por ejemplo, o de Factum y de otros medios salvadoreños, que están, digamos, en la mira, que estamos en la mira. De hecho, el gobierno salvadoreño ha modificado la legislación salvadoreña de tal forma que tiene herramientas para poder capturarnos en cualquier momento, casi que por cualquier cosa. Recientemente, bueno, hace unos meses, el presidente, a través de su Twitter, digamos que es su bocina oficial, por decirlo de alguna manera, me volvió a vincular a otro caso, un caso de un ex asesor suyo, de hecho un ex asesor de seguridad, en el que el presidente decía, lo citaba como, lo mencionaba como un doble espía, lo mandó a encarcelar por presuntamente filtrarnos información a mí y a otros periodistas, y pues esta persona terminó muriendo en la cárcel. Está muerto ahora su ex asesor, uno de sus principales ex asesores de seguridad. Entonces nos parece grave, la verdad, digamos, este tipo de cosas que capturen incluso a cercanos suyos y terminen muriendo dentro de las cárceles. Déjame interrumpirte. ¿Qué es lo que detona una serie de amenazas, que seas un perseguido del régimen como periodista, cuando lo que vemos hoy y lo que él mismo, el propio presidente Bukele pregona, es que su objetivo es combatir la violencia y todo, digamos, lo que ha dejado a su paso en términos de violencia las pandillas? ¿Qué es lo que ustedes han, digamos, publicado que ha molestado, en este caso, al gobierno? Porque si bien ahora hay muchos encarcelados y bajo este régimen de excepción que viola los derechos humanos, etcétera, también hubo un momento en el que se hablaba de acuerdos y de pactos entre Bukele y algunos líderes de las pandillas, ¿no? Incluso se desaparecieron documentos, etcétera. Pero en tu caso, ¿qué fue? ¿Qué es lo que realmente molesta? ¿Qué tipo de investigación detonó este enojo y esta persecución? Pues es difícil saberlo, pero yo tengo, digamos, mis sospechas. El presidente Bukele, hay que recordarlo, él es publicista de oficio. Él era dueño de empresas publicitarias en El Salvador, y como publicista, digamos, pura sangre que es, pues su principal enfoque es mantener su imagen, digamos, su buena imagen, la imagen que proyecta y en la que invierte decenas de millones de dólares del erario público para propulsar, digamos, para mantener esa imagen. Entonces, él sabe que en El Salvador, básicamente, él tiene ganada, digamos, el beneplácito de la población, sabe que tiene una imagen muy fuerte y una aprobación muy poderosa, casi del 90%, incluso 5 años después de haber llegado al poder. Sin embargo, hay algo que al presidente, al menos se nota, digamos, que le afecta, que es su imagen en el exterior, qué es lo que piensan de él. Y a pesar de que ha construido también a través de toda la proyección, digamos, de su imagen que ha hecho a nivel internacional, tiene una posición muy positiva, digamos. Lo que le molesta, al parecer, es las críticas de periódicos grandes internacionales. Justamente en ese momento, cuando salgo del país, cuando me toca salir del país, yo estaba colaborando con el New York Times y con The Guardian, digamos, dos periódicos pues, de los muy grandes en el mundo. Entonces,
Y por supuesto con un enfoque crítico sobre lo que estaba haciendo. De hecho, el último artículo que yo publiqué estando en El Salvador era sobre cómo el gobierno había modificado el Código Penal para condenar con hasta 15 años de cárcel a cualquier periodista que publicara alguna entrevista con un pandillero. Entonces, Fuertísimo, sí. eso fue el último artículo. Yo la noche del 6 de abril envié ese artículo para el Times y en la tarde del 7 de abril ya estaba recibiendo esas amenazas y el 8 salgo del país. Entonces, no lo puedo asegurar, digamos, pero mis sospechas van por ahí. Luego he visto que el presidente también a través de su Twitter compartía publicaciones que yo firmaba en el Times donde decía desde cuándo acá al Times le importa tanto El Salvador y no sé qué, o en otras publicaciones, pues digamos también como bastante, evidentemente, digamos, molesto con este tipo de cosas. Ciertamente, Brian, esta política de mano dura ha llevado a muchos pandilleros a la cárcel y la violencia ciertamente ha descendido, ¿no? O sea, toda esta serie de problemas que tenían con las pandillas, a costa de muchísimas cosas, ¿no? Violaciones de derechos humanos, en fin. ¿Qué es lo que, digamos, qué es lo que pasa ahora en este momento con esa política de mano dura y lo que sigue imperando? Porque hay mucha gente, incluso inocente, lo que nos decían, pues jala parejo. ¿Qué está pasando y cómo lo está viviendo la gente? Porque tiene un gran respaldo, que eso es lo más sorprendente, como ocurre con otros populismos de derecha también en América Latina. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo lo vives tú? Yo creo que para entender lo que está pasando en El Salvador hay que desmenuzar, digamos, eso que la gente ahora ha decidido llamar el modelo Bukele. ¿Qué es el modelo Bukele? El modelo Bukele no es un modelo de seguridad, porque para empezar el régimen de excepción no es una estrategia. En ninguna parte del plan que presentó, del plan de gobierno que presentó Nayib Bukele antes de llegar al poder y cuando llegó al poder, en ninguna parte del plan está establecido algún régimen de excepción, ni siquiera se menciona. Más bien, él entró con una política, digamos, de un plan de seguridad secreto, en el que él dijo que el 90% del plan era secreto. Y lo que el periodismo reveló, tiempo después, incluso con documentos del mismo gobierno, es que el gobierno de Bukele estaba pactando con las pandillas para mantener el número de homicidios bajo, históricamente bajos. ¿Qué pasa? Que en marzo del 2021, del 2022, perdón, en marzo del 2022, ese pacto bajo la mesa se rompe y las pandillas, principalmente la MS-13, la Mara Salvatrucha, pone 87 muertos en 3 días en El Salvador. Un país tan pequeño, había muertos por todas partes. Se rompe el pacto y entonces Bukele, como una medida impulsiva, digamos, él es un presidente bastante impulsivo que toma decisiones en la marcha, impone un régimen de excepción que consiste básicamente en sacar a todos los militares y todos los policías a la calle con carros blindados, con todas sus armas y capturar a todo lo que huela a pandilla. Entonces, empezando por los tatuados, continuando por sus familiares y terminando en cualquier persona que se pusiera nerviosa si veía a un policía. Y esto no lo digo yo, sino que está escrito en los expedientes judiciales a los que yo he tenido acceso. Las acusaciones de la Fiscalía General de la República dicen a fulano de tal se le detuvo porque se le vio nervioso cuando los agentes se le acercaron. Y así, pues, digamos, esa medida ha funcionado realmente, porque las medidas represivas funcionan. Históricamente se conoce que las medidas, si sacas a todo el ejército, si sacas a toda la policía a la calle y empiezas a capturar a quien sea, claro que el crimen se va a disminuir. Entonces esta medida logra desarticular a las pandillas, algo que nunca antes ningún gobierno había logrado, hay que decirlo. La represión en El Salvador no es nueva. Las pandillas en El Salvador están desde mediados de la década de los 90 y la represión ha sido una de las principales apuestas de todos los gobiernos de turno desde el 2000 hasta el actual. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo que esta vez sí funcionara? Y entonces ahora lo voy a explicar. El modelo Bukele, como decía, no es un modelo de seguridad, sino que es un modelo político, un modelo que busca concentrar todo el poder del Estado en una sola persona. La diferencia entre los gobiernos anteriores y este gobierno
es que todo el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, está comandado por un solo hombre que se llama Nayib Bukele. Ese es el modelo Bukele. El modelo Bukele consiste en la concentración de poder. Él controla desde los policías que te capturan, los fiscales que te acusan, los jueces que te juzgan y los carceleros que te meten en un penal. Entonces, eso nunca antes lo había tenido ningún gobierno. ¿Por qué esta vez sí funciona? Porque simplemente el presidente Nayib Bukele lo que dijo es: van a capturar a todo lo que huela a pandilla y lo van a encerrar en una prisión de forma indefinida. Algo que pues atenta contra los derechos humanos, pero totalmente, que nunca antes un gobierno había podido hacer. Entonces, por eso Nayib Bukele ha logrado desarticular a las pandillas. Brian, vamos a hacer una breve pausa porque quisiera que entráramos al tema de justamente lo que ha dejado a su paso todo esto, ¿no? O sea, la represión, este modelo de mano dura por parte de Bukele y las miles de muertes y desapariciones que están a su paso y de las que prácticamente no se habla, y eso es parte de la investigación que justamente has echado a andar en esto que ha terminado siendo un podcast. Vamos a hacer una muy, muy breve pausa y regresamos. Estamos conversando con Brian Avelar, él es periodista salvadoreño. Volvemos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Volvemos y estamos con Brian Avelar, periodista salvadoreño. Te ponía la pregunta sobre la mesa, Brian. Miles de desaparecidos, de muertos dentro de esta crisis de violencia que hoy, bueno, pues trata de apagarse, digámoslo de esta manera, con esta política de mano dura de Nayib Bukele. Justo es una investigación que haces tú junto con otros colegas, en donde a partir de un caso, ¿no?, un feminicidio, se destapa pues todo un escándalo, una fosa clandestina con decenas de cuerpos, y ahí empieza una nueva aventura de lo que prácticamente nadie habla. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, pues en 2021, si no recuerdo mal, se hizo muy conocido un caso en El Salvador sobre un ex policía que había matado primero a una señorita y a su mamá. Cuando llegan los investigadores a su casa, descubren que en el patio trasero de la misma había una fosa y ven lo que parecía ser partes, digamos, humanas saliendo. Empiezan a revisar y se dan cuenta de que era una fosa en la que, según dijo el antropólogo forense que estaba en ese momento, había aproximadamente unos 40 cadáveres. Y de hecho, según mismo confesó más tarde también el mismo ex policía. Aunque El Salvador, digamos, es un país que está acostumbrado bastante pues, a las fosas clandestinas y que les puedo contar, digamos, a ustedes los mexicanos, llamó mucho la atención, digamos, por el número y también porque no eran pandilleros quienes lo estaban cometiendo, sino que un ex agente del Estado.
Un exagente del Estado que, valga decirlo, ya había sido destituido hacía bastante tiempo por los delitos de violación a menor e incapaz. Entonces, a partir de eso empezamos a documentar este caso. Se hizo muy conocido, nos contactan, para entonces yo trabajaba en la revista Factum de El Salvador, y nos contactan pues de una productora mexicana, Sonoro, y empezamos, digamos, a indagar más en este caso. Nosotros logramos tener acceso a la confesión del asesino y hicimos una publicación sobre eso. Entonces, y luego empezamos a trabajar, digamos, un serial en el que básicamente explicamos una crisis humanitaria que existe en El Salvador, que es la de decenas de miles de personas que siguen buscando a sus desaparecidos. Un tema que les sonará muy familiar a los mexicanos, porque ustedes también tienen, digamos, este fenómeno de hace mucho. Y lo que ocurre es que en El Salvador, aunque ahora mismo se está planteando como un país de una, digamos, relativa calma y de una paz, que yo no utilizaría esa palabra porque el concepto de paz implica otro tipo de cosas, no solamente que no haya 20 homicidios diarios, pues nos ponemos a investigar, digamos, el daño, el rastro que ha quedado de estos más de 20 años de guerra, de pandillas y contra las pandillas en El Salvador. Y lo que descubrimos es, lo que digo, decenas de miles de madres buscando hermanos, padres, familiares, buscando a sus desaparecidos en El Salvador, mientras el Estado sigue ignorándolos. Mientras el gobierno se empeña, digamos, en proyectar una imagen únicamente del surf, del Bitcoin, de un nuevo edificio de Google que, digamos, que acaban de abrir, bueno, las oficinas de Google en un edificio, pues estas madres siguen buscando, esta crisis sigue, y además el caldo de cultivo, las pandillas no nacen en El Salvador de la noche a la mañana o porque a un grupo de jóvenes se le ocurrió agarrar unas armas y tatuarse y salir a matar. Claro, es una crisis. No, claro, sino que es todo un fenómeno, sí. Un fenómeno social, político, que tiene, digamos, su base es multicausal, pero tiene su base, digamos, básicamente en la pobreza, la desigualdad y la ausencia del Estado. Entonces, lo que tenemos ahora es que esas bases permanecen en El Salvador. De hecho, la desigualdad, la pobreza, la deserción escolar son temas que han aumentado en El Salvador. Incluso, aunque hay menos muertos, la base, el caldo de cultivo donde esos jóvenes deportados de Los Ángeles llegaron en aquel momento, posguerra, y encontraron, digamos, el nicho para poder crecer y convertirse en el monstruo que se convirtieron después, sigue estando ahí. En El Salvador no es que se acabó la pobreza, no es que se acabó la desigualdad, no es que se acabó... No, de hecho... Es lo que se le cuestiona, de hecho, a Bukele. A pesar de esta política de mano dura, bueno, pues sí es como tapar el sol con un dedo porque el problema está ahí. El problema sigue estando ahí. Y lo que pasa es que ese problema, digamos, sigue abandonado, sigue sin ponerle atención. Con miles de desaparecidos. Y además, otra cosa, parece ser que la idea que nos están vendiendo en El Salvador es: ¿qué prefieren? ¿Vivir bajo un régimen de pandillas o vivir bajo un régimen militar? Esas parecen ser las dos opciones en El Salvador, porque de hecho lo que ha pasado es que básicamente en las comunidades se ha cambiado de un régimen de pandillas a un régimen militar. Si bien es cierto, la gente camina tranquilamente por las calles, los soldados y los policías tienen poder absoluto de detener a cualquier persona. De hecho, hay casos, incluso casos que yo he registrado en el sur de México de familias completas huyendo porque los policías los han amenazado o los han extorsionado a las personas pidiéndoles dinero, digamos, a cambio de no meterlos presos, porque la autoridad en este momento básicamente son los policías y los soldados. El director de la policía hace unos meses dijo que los policías son básicamente los jueces de la calle y que si un policía determina que alguien debe ser detenido bajo las reglas del régimen de excepción, es decir, que pase detenido de forma o por un periodo indeterminado, es decisión básicamente de un policía y no de un sistema de justicia. Entonces, eso es pasar de un régimen de pandillas a un régimen militar. Y mientras tanto, Brian, esto que tú estás contando y que justamente detona el caso que cuentan en esta investigación que se ha convertido en un serial podcast, ¿qué pasa con los miles de desaparecidos, con este problema? ¿Hay fiscalías? ¿Cómo se está trabajando y cómo le está entrando ahí el gobierno de Bukele, que entiendo pues está como totalmente, bueno, ha marginado totalmente ese tema?
Sí, bueno, ya usaste la palabra, digamos, me quitaste la palabra de la boca, ese tema ha sido marginado, ha sido abandonado. El tema de los desaparecidos en El Salvador es un tema, digamos, básicamente tabú, del que no se habla en ninguna publicación oficial del gobierno. Tanto es así que incluso las cifras de desaparecidos que aquí en México y en la mayoría de países de Latinoamérica al menos son públicos, en El Salvador son secreto de Estado. Tú ya no puedes saber cuántos desaparecidos hubo el mes pasado o el mes anterior o el año pasado, porque el gobierno los decretó bajo reserva total. Ya no se puede saber tampoco cuántos homicidios hay, eso también es información clasificada para el gobierno. No puede saber nada sobre los desaparecidos, sobre cuántas fosas clandestinas han sido encontradas, nada, no puede saber nada. Y pues la Fiscalía básicamente, digamos, ha abandonado la unidad, crearon una unidad hace varios años para desaparecidos, pero básicamente esa unidad está inactiva. Lo que han hecho es, en El Salvador se está vendiendo la venganza como si fuera justicia. Lo que la gente está obteniendo en El Salvador es venganza. Nayib Bukele lo que ha prometido es, cualquier persona que haya sido pandillero o colaborador de pandillero va a morirse sin ver el sol en una cárcel. Eso no necesariamente es justicia, eso es venganza, porque el sistema de justicia, digamos, debería funcionar con varios criterios, como resarcir el daño de las víctimas y además otorgarles el derecho a la verdad. Y lo que está pasando es que ahora mismo en el régimen de excepción han metido cualquier caso de desaparición o de homicidio que haya, se lo ponen a este grupo de pandilleros y entonces el caso está resuelto. Los niveles de impunidad están bajando porque nosotros ya resolvimos todos los casos básicamente que hay, poniéndoselo a estos pandilleros. Brian, pues yo quiero agradecerte, primero, bueno, por compartirnos toda esta experiencia tuya, por tu valor, tu compromiso, ¿no? Creo que hacen falta, bueno, hay periodistas, ¿no?, que están en la trinchera todo el tiempo, pero hacen falta periodistas como tú. Te agradezco, de verdad, y recordarle a la gente que parte de esta investigación la pueden escuchar en esta serie podcast que se llama Humo, y seguirte también en tus propias redes sociales y en algunos otros medios, como decías, Factum también, que es este periódico independiente del Salvador, entre muchos otros. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Granda, por el espacio. Yo creo que es necesario, digamos, que se expliquen este tipo de cosas, porque lo que llega aquí, te digo, solo acabo con esto. Yo, estando aquí en México y en otros países, siempre que me subo a un taxi o a un Uber, la gente me empieza a hablar de Bukele, pero no todo lo que escuchan desde aquí es digamos, como lo venden. Entonces, gracias por este espacio, gracias por permitirme explicarles, digamos, a la gente lo que realmente está pasando en mi país, y ojalá que no sea la última. Así es. Muchísimas gracias a ti, Brian, y bueno, pues siempre serás más que bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Granda. Gracias a todas y a todos. El programa se queda en este momento en la cuenta de Twitter de Noticias 22 y instantes después lo pueden encontrar en YouTube. Así es que nos vemos el próximo jueves. Gracias por su compañía. Hasta entonces.